Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de abordar un tema que sé que les interesa muchísimo y que ha generado un torbellino de curiosidad en el mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, en los corazones de muchísimos fans. Hoy vamos a sumergirnos en la verdadera relación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a desentrañar el misterio. Vamos a sumergirnos en el drama, los rumores, las especulaciones, las verdades a medias y, por supuesto, las verdades completas detrás de una de las relaciones más comentadas y, en muchos sentidos, complejas del mundo del espectáculo turco. Burak Özçivit, el galán por excelencia, el hombre que ha conquistado corazones con su mirada y su carisma, conocido por sus papeles icónicos en Kara Sevda y Kuruluş, Osman, y Neslihan Atagül, la talentosísima actriz, la que nos hizo vibrar con su interpretación en Kara Sevda y El secreto de Feria, han estado en el ojo público desde que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Pero, ¿qué hay realmente entre ellos? ¿Amistad genuina, una sutil rivalidad, o tal vez algo más allá de lo que vemos en la superficie? Antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones y secretos, un recordatorio rapidísimo: si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de la familia pero aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Activa la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Me ayudarías muchísimo. Gracias de antemano por ese apoyo. Bien, volviendo al tema central que nos convoca, la intrincada y fascinante relación entre Burak y Neslihan. Todo comenzó, como la mayoría de las historias en el mundo del espectáculo, con un proyecto que marcaría un antes y un después: Kara Sevda. Esta serie, un melodrama turco con una trama apasionante, una fotografía deslumbrante y unas actuaciones magistrales, conquistó corazones en todo el mundo. Fue la chispa que encendió la llama de la curiosidad sobre la relación entre estos dos actores. Interpretaban a una pareja enamorada, Kemal y Nihan, y la química en pantalla era explosiva. Era imposible, humanamente imposible, no sentir la conexión, la pasión desenfrenada y los conflictos desgarradores que emanaban de sus personajes. Y claro, la pregunta inevitable, la que todos nos hacíamos en secreto o a viva voz, surgió: ¿es real? ¿Hay algo más entre ellos fuera del set, algo que trasciende la ficción y se convierte en una realidad palpable? En los primeros días de la serie, los rumores se propagaron como la pólvora. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, y por supuesto, los fans, que con su amor y su fervor a veces rozan la obsesión, especulaban sin cesar sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las fotos filtradas, los vídeos que captaban momentos especiales, las entrevistas donde se les veía sonreírse y dedicarse miradas cómplices, todo, absolutamente todo, se analizaba con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada interacción, incluso el más mínimo roce, se convertía en el combustible perfecto para encender los rumores. Los fans, completamente enamorados de la pareja Kemal y Nihan, soñaban con un amor eterno, un amor que trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Querían que su amor fuera inmortal, que sobreviviera a las adversidades y se mantuviera vivo, incluso fuera de los focos y los guiones. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde la complejidad de la situación se manifiesta en toda su magnitud. Mientras los rumores de romance crecían y se multiplicaban, como células en un laboratorio, también había un factor crucial, un elemento que no se podía pasar por alto: la vida personal de ambos actores, sus historias fuera de la pantalla, sus compromisos sentimentales. Y aquí es donde entran en juego las verdaderas relaciones, las que se construyen fuera del set, con el paso del tiempo, con la madurez y la experiencia. Burak Özçivit, en ese momento, ya estaba en una relación muy seria, una relación que se conocía públicamente y que mostraba signos de solidez. Era un hombre muy comprometido, con una reputación de seriedad y lealtad, y esa imagen, esa realidad, se mantenía firme. Y Neslihan, bueno, Neslihan también tenía su propia historia, su propio camino, sus propios lazos sentimentales. Y así, la rueda de la vida siguió girando. Burak Özçivit, como todos sabemos, finalmente se casó con Fariye Evcen, una actriz turca también muy famosa, muy querida y con una trayectoria impecable. Su relación, desde el momento en que se consolidó, ha sido un ejemplo de estabilidad, de amor y de complicidad. Han formado una familia, han construido un hogar y han demostrado que el amor verdadero,
ese que trasciende los focos y las cámaras, es posible. Ines Lian, por su parte, está felizmente casada con Kadir Doğulu, otro actor turco muy reconocido, con una carrera sólida y una personalidad cautivadora. Ellos se casaron antes de que Kara Sevda alcanzara la fama internacional y se convirtiera en un fenómeno cultural. Su relación, sólida y respetuosa, ha sido un pilar fundamental en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Entonces, ¿qué pasó con los rumores? Con el tiempo la verdad se fue revelando como el sol que se abre paso entre las nubes después de una tormenta. Aunque la química en pantalla era innegable, una chispa que electrificaba cada escena, la relación entre Burak y Ines Lian siempre fue, en esencia, profesional, y basada en el respeto mutuo, en la admiración por el talento del otro y en la capacidad de separar la vida personal de la profesional. Ellos son, sobre todo, excelentes actores, dos profesionales que dominan su arte y que supieron crear una conexión mágica, una ilusión que cautivó a millones de personas, pero que no se extendió más allá del set. Esto no quiere decir, ni por un segundo, que no hubiera momentos de tensión, que la relación fuera perfecta como un cuento de hadas. Trabajar en un proyecto tan intenso, tan emocional, que exige una inmersión total en los personajes, inevitablemente genera ciertas dinámicas, ciertas fricciones, ciertos roces. Las horas de rodaje, la presión de las expectativas, la necesidad de conectar con las emociones más profundas, todo eso puede generar ciertas tensiones, ciertos momentos de inestabilidad. Pero por lo que se sabe y por lo que han transmitido ambos actores a través de entrevistas y declaraciones, la amistad, el respeto y la profesionalidad siempre prevalecieron. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a comprenderse, a respetar sus límites y, lo más importante, a separar la vida personal de la profesional, a dejar los personajes en el set y a regresar a sus vidas con sus respectivas parejas y sus responsabilidades. Además, es importante destacar y recalcar que el respeto y la admiración que se tienen el uno al otro son innegables, son palpables. En varias entrevistas, tanto Burak como Ines Lian han hablado maravillas del otro, elogiando su talento innato, su profesionalismo intachable y su dedicación incansable. Han reconocido que la química en pantalla, esa magia que hipnotizaba a los espectadores, fue posible gracias al trabajo en equipo, a la confianza mutua, a la capacidad de conectar y de crear una atmósfera propicia para la interpretación. Han valorado la capacidad del otro para sumergirse en el personaje y para hacer creíble una historia de amor tan intensa y apasionada. Hay que añadir con mayúsculas que ambos actores han expresado públicamente su satisfacción por el impacto que tuvo Kara Sevda en sus carreras, en sus vidas personales y, por supuesto, en la vida de los fans. Han sido conscientes de la gran responsabilidad que tenían, de la influencia que ejercían en la sociedad, y han asumido con madurez, con una conciencia admirable, el hecho de que su trabajo generara tantas expectativas, tantas ilusiones, tantos sueños en el corazón de millones de personas. Han comprendido la importancia de su papel como figuras públicas y han sabido gestionar esa responsabilidad con inteligencia y respeto. Pero aquí viene un detalle importante, un matiz que no podemos pasar por alto. La relación entre Burak y Ines Lian, aunque esencialmente profesional, no ha estado exenta de, digamos, momentos de tensión, de ciertos roces, de pequeñas disputas. Han existido y existen rumores sobre supuestas rivalidades, sobre todo por cuestiones de popularidad, por la atención de los medios y, en algunos casos, por el ego propio de cada uno. Los fans, con su pasión desbordante, y algunos medios de comunicación, con su afán por el sensacionalismo y el morbo, han intentado, a veces, enfrentar a ambos actores, buscando un drama que realmente no existía, o al menos, que no era tan evidente como algunos querían hacer creer. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo del espectáculo, en esa maquinaria implacable que es la industria del entretenimiento, es muy común que se creen rivalidades, que se exacerben los conflictos, o que se exageren para generar más atención, para vender más revistas, para atraer más espectadores. La competencia es feroz, la presión es constante y el ego, a veces, es el mayor enemigo. Y aunque no hay pruebas concretas, evidencias irrefutables, de que esto haya ocurrido de manera significativa entre Burak y Ines Lian, es innegable que la presión mediática, las expectativas de los fans, las comparaciones constantes y el éxito arrollador de la serie han podido influir, en mayor o menor medida, en su relación. Sin embargo, y a pesar de todo esto, de todos los rumores y las especulaciones, lo que sí es evidente, lo que salta a la vista como la verdad irrefutable, es el respeto y la admiración que se tienen. Han demostrado en numerosas ocasiones que saben separar la vida personal de la profesional, que son conscientes de la importancia de mantener una imagen de profesionalismo y de integridad, y que están comprometidos con sus carreras,
con sus respectivas relaciones y con el bienestar emocional de los que los rodean. Han sabido sortear las dificultades, han aprendido a convivir con la fama y la atención mediática, y han construido relaciones sólidas y duraderas. Otro punto interesante que merece ser analizado con detenimiento es la interacción entre ellos y con sus respectivas parejas fuera de las cámaras. Aunque no son amigos íntimos que se frecuenten constantemente, que compartan almuerzos y cenas, que se visiten en sus casas, sí han demostrado, en algunas ocasiones, tener una relación cordial, una actitud respetuosa y una comunicación fluida. Se han saludado en eventos públicos, se han felicitado mutuamente en ocasiones especiales, han intercambiado sonrisas y gestos de afecto, y han mostrado una actitud respetuosa y amable hacia las parejas del otro. Esto demuestra una vez más que la profesionalidad y el respeto son los pilares fundamentales de su relación. En resumen, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es, ante todo y sobre todo, una relación profesional de mucho éxito, de gran respeto mutuo y de admiración profesional. Compartieron un proyecto Kara Sevda, que les unió para siempre en la memoria de los fans, que les catapultó a la fama internacional y que les convirtió en íconos de la televisión turca. A pesar de los rumores, las especulaciones, las presiones mediáticas y las expectativas de los fans, han sabido mantener una relación basada en el respeto mutuo, la admiración profesional, la capacidad de separar la vida personal de la laboral y, sobre todo, en la madurez emocional y la inteligencia de dos grandes actores. Es importante recordar, y esto es crucial, que los actores son personas, seres humanos con sentimientos, con emociones, con sueños y con derechos. Tienen derecho a su privacidad, a sus propios espacios, a sus propias relaciones y a decidir cómo quieren vivir sus vidas. No debemos juzgar, ni especular, ni inventar historias sobre sus vidas personales, sino centrarnos en apreciar su trabajo, en disfrutar de su talento, en reconocer su esfuerzo y dedicación, y en valorar la magia que nos regalan en la pantalla. Y en el caso de Burak y Neslihan, podemos decir, con toda la certeza del mundo, que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, que nos han hecho reír, llorar, emocionarnos y soñar, y que son dos grandes actores que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas, una marca que perdurará en la memoria colectiva por generaciones. Y por último, un detalle que no podemos pasar por alto, una realidad que nos demuestra su éxito continuo. A día de hoy, después de años del éxito arrollador de Kara Sevda, ambos actores siguen teniendo mucho éxito. Siguen siendo considerados dos de las estrellas más importantes y más queridas de Turquía, y siguen cosechando éxitos profesionales. Cada uno ha seguido su propio camino, ha construido sus propias carreras, ha formado sus propias familias y ha demostrado su valía como profesionales y como seres humanos. Y aunque no sean los mejores amigos, aunque no compartan lazos de amistad profunda, es evidente, palpable, que se respetan y se admiran mutuamente, que valoran el trabajo del otro y que se mantienen en contacto de forma cordial. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la verdadera relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es más compleja, más matizada, más rica en detalles y en matices de lo que muchos creen. No se trata simplemente de un romance oculto, de una rivalidad despiadada, ni de una historia de amor imposible. Es una historia de respeto, de admiración, de profesionalismo, de talento, de madurez emocional y, sobre todo, de dos grandes actores que han sabido lidiar con la fama, con la presión mediática, con las expectativas de los fans y, sobre todo, con el desafío de construir carreras sólidas y duraderas en el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva, una visión más completa y enriquecedora sobre la relación entre Burak y Neslihan. Hemos explorado juntos los rumores, las verdades, las medias verdades, las dinámicas que han marcado sus carreras y sus vidas personales, y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea a esta pareja icónica. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan. ¿Creían en los rumores? ¿Cuál es su pareja favorita de Kara Sevda? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre este tema, o sobre otros actores y series turcas? Déjenmelo en los comentarios, y estaré encantado de leerlos y de responder a sus inquietudes. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante lleno de cariño. Y hasta la próxima.
No se pierdan mis próximos vídeos. Y recuerden que el mundo de las telenovelas turcas es un universo fascinante, lleno de historias emocionantes y de personajes inolvidables. Nos vemos pronto.